Así terminamos esta lección número 50 de Fundamentos Firmes, un estudio cronológico de poder entender la historia de la redención, empezando desde Génesis y pasando por eventos importantes para entender lo que Cristo hizo por nosotros, el gran plan de redención. Y esa es la razón por qué se escribió la Biblia, ¿no? Habíamos estado enseñando estos últimos domingos, decía de que lo que justifica de que Dios nos haya dado estos 66 libros es que Dios ha querido contar la redención, cómo nos ha amado y qué ha hecho para rescatarnos, cómo ha sido su plan desde el momento que el hombre pecó. Si no hubiera sido así, decíamos que en el capítulo 4, quizás 4 capítulos hubiera tenido nada más la Biblia. Génesis capítulo 1, Dios creó todas las cosas. Génesis capítulo 2, creó a un ser importante, maravilloso como es el hombre. Y Génesis capítulo 3 nos contaría la caída del hombre. Y Génesis capítulo 4 terminaría diciendo: Dios ejecutó juicio. Y ahí acabó todo. No habría más. Pero Dios ha querido contarnos cómo este Dios santo y justo ha querido perdonarnos, llamarnos a su propia presencia, conocer algo maravilloso de Él, que no lo hubiéramos conocido si el hombre no hubiera pecado, la gracia de Dios. Muy bien, hermanos, la lección número 50, vamos a ir abriendo Lucas capítulo 24, versículo 1, si vamos abriendo este capítulo. Hermanos, la verdad del Evangelio es la verdad más importante que cualquier otra verdad del mundo. La verdad del Evangelio. Así que, y parte de este mensaje del Evangelio es tener que hablar de que Jesús, el Hijo de Dios, ha resucitado. Ha resucitado y que vendrá otra vez. Ha resucitado, ha ascendido a los cielos, y así como se le vio ir, también va a venir otra vez. Ese es el mensaje, parte del mensaje del Evangelio. Pero vamos a ver algunos acontecimientos importantes que sucedió ya cuando Jesucristo murió y fue sepultado. Versículo 1 dice, capítulo 24, versículo 1. ¿Qué dice? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Sí? ¿Todos han podido captar? Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Si han visto bien el versículo, podemos hacer una pregunta. ¿Qué costumbres judías encontramos aquí? ¿Encontramos algunas costumbres? A ver, ¿cuál, por ejemplo? ¿Hay alguna costumbre que se enfrente a este versículo? Preparar especies aromáticas, ¿no? ¿Para quién se preparan estas especies aromáticas? Para el cuerpo, ¿no? Para el cuerpo. Entonces aquí vemos que estas mujeres habían venido para hacer esta preparación, ¿no? Y algo interesante, ¿no? Hasta aquí, según lo que hemos leído y a lo que sabemos, ¿cuántos días habían pasado hasta este momento desde que murió Jesús? ¿Cuántos días habían pasado ya que Jesús había muerto? Ok, ahora, ¿cuándo vinieron estas mujeres? Dicen, el primer día de la semana. Ahora, se sabe de que si alguien moría, inmediatamente en la cultura judía tenían pues que, ¿cómo se llama? Pasarle todas estas especies aromáticas, una serie de perfumes y todo, y cubrir el cuerpo. Pero recordemos de que el Señor Jesucristo murió en una fiesta muy especial, la Pascua. Y cuando murió no podían hacer ese trabajo porque era violar esta ceremonia. Así que el primer día de la semana, quienes primero estaban pensando en el cuerpo, bueno, aquí salen a relucir las mujeres, ¿no? Las mujeres. Mientras que los hombres habían huido, ¿ok? Habían huido, aquí vemos a las mujeres, ¿no? Así que se esperaron hasta el primer día de la semana para ungir el cuerpo del Señor, ¿no? Versículo 2 al versículo 4, sigamos leyendo. Dice:
y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la sorpresa que encontraron estas mujeres? ¿Qué nos narra la historia? Bueno, encontraron removida la piedra. ¿Qué más cuando entraron? ¿Qué encontraron? Estaba vacía, no había el cuerpo del Señor. ¿Y algo más encontraron? Dos varones, ¿no? Dice el versículo 4, dice, junto a ellas dos varones con vestiduras que dice resplandecientes, ¿no? Ahora, versículo 5, sigamos leyendo. Miren este acontecimiento, ¿no? Versículo 5 sigue contando la historia. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Cuál fue el mensaje que recibieron estas mujeres? En una sola palabra. ¿Ok? ¿Sí, Luchito? ¿Perdón? El Evangelio, ok, y una parte importante del Evangelio, ¿de aquí cuál es? Ha resucitado. Ese es el mensaje que está recibiendo esta mujer, ¿no? Ha resucitado, ¿no? Y hermanos, ahora en su muerte, así como hemos visto en la vida de Jesús, en cada aspecto de la vida de Jesús, aún en su cruz, veíamos que muchas profecías se iban cumpliendo, ¿no? Sí, recuerdan de las tantas profecías que se iban cumpliendo, y eso que nos iba mostrando, qué confianza nos va dando a nosotros. Si las profecías se están cumpliendo en la vida de Jesús, lo que dijeron los profetas de que el Mesías les iba a suceder una serie de acontecimientos y que se va cumpliendo, ¿qué confianza nos va dando a nosotros? A ver, ¿no todos? ¿Sí, Normita? ¿Que él era? Ok, han aprendido entonces. Él era el Mesías, ¿no? Él era el Mesías. Ahora, aquí vamos a ver, dice Salmo 16:10. Hay una profecía, Salmo 16:10. Sí, hermano. A mí nos confirma la Escritura es verdad, se cumple. Ok, así es. Dios lo que ha dicho es verdad y el cumplimiento nos da esa confirmación, ¿no? Ok. Versículo 10 dice, esto hablando es un salmo mesiánico, hablando del Mesías, no sé cuántos siglos, posiblemente 700, 800, 900 años antes que se cumpliera. Acá dice: porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo que dice vea corrupción. Entonces, esto está siendo el cumplimiento también de una profecía. Esto nos da confianza que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Para los judíos que lo crucificaron, y hasta hoy en día los judíos piensan que Jesús es un personaje histórico, un impostor, pero no es el Cristo. Pero para nosotros Jesús es el Cristo, ¿no? Regresemos a Lucas 24, del 8 al 12. Vamos a ver algunas cosas más. Del 8 al 12. Entonces dice, ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro,
vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, ¿no? Entonces, ¿cómo recibieron esta noticia los discípulos? Con mucho escepticismo, con incredulidad. Y eso que el Señor había pasado mucho tiempo con ellos. Y en muchas ocasiones les había enseñado, les había dicho. Jesús estaba orando por sus discípulos. ¿Ustedes creen que Jesús oraba por sus discípulos o no? Sí, constantemente. ¿Y vemos ya la respuesta de Dios a la petición del Señor Jesucristo en este momento? ¿Vemos ya a los apóstoles como nos gustaría verlos? Y Jesús estaba orando siempre por los suyos, ¿no? Recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro: he orado por ti para que tu fe no te falte, porque Satanás te va a zarandear. ¿Quién estaba orando? Jesús al Padre. Y le contestó inmediatamente. ¿Qué hizo Pedro cuando vinieron a apresar a Jesús? Lo negó y huyó. Acá estamos viendo algo interesante, ¿no? Pero quiero que se centren por un momento en que aquí vemos que a pesar que habían estado con el Señor Jesucristo, ellos no creían, se llenaron de escepticismo, ¿no? Entonces, o no entendieron lo que el Señor Jesucristo les había estado enseñando repetidas veces, que era necesario que muriera, pero que también iba a resucitar, ¿no? Ahora, en todo esto, hermanos, punto B, en todo esto, hermanos, para nosotros nos queda claro que realmente este Jesús que vino hace 2000 años, que no es un mito, no es una mitología, no es una fábula, este Jesús histórico, hace más de 2000 años que vino, realmente es el Hijo de Dios. Y esto es maravilloso. Cuando alguien nos dice: ¿quién ha visto a Dios? ¿Qué le puedes decir ahora si hoy día entiendes y crees que realmente Jesús es el Hijo de Dios? Que Dios lo vieron muchas personas. El Hijo de Dios estuvo aquí entre nosotros. Porque en todo lo que ha pasado el Señor Jesucristo hasta aquí hemos visto cómo se han cumplido las profecías. Dios ha mostrado que Él es verdad, lo que Él dice, como dice don Pedro Hawking, y que este Jesús tenemos toda la confianza. Realmente Él es el Hijo de Dios, ¿no? Nuestra seguridad que Jesús es el Hijo de Dios está en que Dios lo ha resucitado. Mientras que los judíos lo crucificaron a Jesús por falso, por blasfemo, por eso lo crucificaron. ¿Qué está diciendo Dios con esta historia? ¿Qué nos está diciendo Dios de Jesús? Que Él lo levante al tercer día. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo de su Hijo? Está satisfecho. Que está satisfecho, que realmente Jesús es su Hijo. Mientras que los judíos lo consideraron blasfemo, mentiroso, y por eso lo crucificaron, ahora Dios nos está diciendo que realmente Él es el Hijo de Dios, ¿no? Así que, y esto nos muestra también que cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él no era mentiroso. Dice, ahorita me acuerdo lo que dice el hermano, el que escribió Evidencia, que Joseph McDowell, ¿no? Nos quedan dos opciones nomás, ¿no? O Jesucristo fue un mentiroso y que tuvo mucha gente que le creyó, que Él sabía que lo que estaba diciendo no era verdad. Si Él sabía que lo que estaba enseñando no era verdad, entonces ¿qué decimos de Él? Que es un mentiroso. Ahora, si Él sabía, si Él hablaba lo que Él enseñaba, creyendo que es verdad, cuando no era verdad, ¿qué deduciríamos de Él? Que Él es un loco, porque claro, un loco piensa que lo que está diciendo es verdad, es cuerdo, aun cuando no es verdad. Entonces nos quedaría dos cosas. Pero realmente, con la resurrección, Jesucristo mostró que realmente Él sabía lo que decía, y Él nos mostró que realmente Él es el Hijo de Dios y era verdad, ¿no? Sí, hermana Marta.